Buenos días. Nos encontramos hoy aquí en el Senado para la presentación, en nombre de Vox, del veto a la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia, que, como saben, fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 17 de diciembre del pasado año y que iniciará próximamente su tramitación aquí en el Senado. Dicho esto, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es el fracaso del sistema sanitario, que no puede ofrecer otra alternativa a los problemas de salud graves del paciente, salvo la muerte. Además, supone el mayor recorte en la historia de la sanidad. Este Gobierno socialcomunista aprovecha la grave situación de pandemia que estamos sufriendo para aprobar una ley de forma apresurada, sin debate social y sin diálogo con los médicos. Pues la Organización Mundial de la Salud lo dice claramente. La eutanasia es un acto médico y, por tanto, quien tiene que llevarlo a cabo son los médicos, y no se ha contado con ellos. La eutanasia es una forma de ahorrar, pero es triste que se ahorre a expensas de quitar la vida a los pacientes, en vez de intentar que vivan mejor los últimos años o meses de su vida. La Asociación Médica Mundial se pronunció de forma clara y reiterativa en octubre del 2019, afirmando que la eutanasia como el suicidio asistido, son inaceptables. El Comité de Bioética español, en su informe del 30 de septiembre del pasado año, aprobó por unanimidad, indicaba lo siguiente. Existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia y/o el suicidio asistido en un derecho subjetivo y en una prestación pública. Legalizar la eutanasia y/o el suicidio asistido supone iniciar un camino que devalúa la protección de la vida humana. Esta ley de eutanasia, que este Gobierno socialcomunista quiere aprobar, va a tener unos efectos perniciosos, porque ¿quién va a destinar ahora recursos a los cuidados paliativos o a investigar enfermedades como el Alzheimer, si al final lo que vamos a hacer es ir matando a los pacientes? La aprobación de esta ley va a tener muchas consecuencias negativas. Por tanto, la alternativa a la eutanasia son los cuidados paliativos. Según la definición de la Organización Médica de la Salud, los cuidados paliativos suponen mejorar la vida del paciente en múltiples aspectos. Es decir, tenemos que quitarle el sufrimiento no solo a nivel físico, sino también psíquico, social e incluso espiritual. El año pasado se publicó el último Atlas de Cuidados Paliativos, que recomienda que haya 2 servicios por cada 100.000 habitantes. España tiene solo el 0,6, o sea, tenemos un déficit muy importante en cuidados paliativos. En vez de potenciar unidades de cuidados paliativos, lo que se pretende hacer con esta ley es matar a los pacientes que están en una situación de deterioro avanzado. Los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano de la salud. Deben proporcionarse a través de servicios de salud integrados y centrados en la persona, que presten especial atención a las necesidades y preferencias del individuo. Los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes, adultos y niños, y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correcto del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual. Se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos, pero tan solo un 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben. Por tanto, invirtamos en cuidados paliativos, no en la muerte. Dicho esto, cedo la palabra a Lourdes Méndez Monasterio, diputada nacional de Vox, que fue la encargada de defender la posición de Vox en el Congreso ante esta ley, para que explique el sentido de nuestro voto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Es un escándalo que se aproveche la pandemia para implantar una ideología como es la que quieren implantar con la ley de eutanasia, que es la cultura de la muerte. Demuestra además una falta de escrúpulos traerla en un momento de tanto sufrimiento como es el que están teniendo las familias ahora mismo en nuestro país con la pandemia de la COVID. La proposición de ley que se ha aprobado en el Congreso
supone una transgresión a nuestros valores y a nuestros principios, a los valores fundamentales en los que se asienta nuestra Constitución y todo nuestro ordenamiento jurídico. El más importante de ellos, el valor de la vida, que es el supuesto ontológico sobre el que los demás valores se sustentan. Lo que se trae a esta Cámara y lo que se ha aprobado ya en el Congreso es una ley inicua, es una ley inconstitucional, es una ley eugenésica y es una ley, por lo tanto, ilegítima. Precisamente se ha hurtado todo el debate y se ha traído como una proposición de ley, se llevó al Congreso como una proposición de ley, es lo que se está tramitando ahora mismo en el Senado, hurtando todos los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, del Comité Nacional de Bioética, del Consejo de Estado, del Ministerio Fiscal. Es decir, se eluden todos esos informes precisamente para que luego no existan argumentos, para cuando nuestro partido lo recurra ante el Tribunal Constitucional, cosa que hará en el momento que se apruebe, no existan claramente esos informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, que obviamente debieran de decir que esta ley vulnera diversos derechos constitucionales. No es posible que nuestro sistema, nuestra Constitución, que tiene el deber de proteger la ley, no es posible que se proteja la vida, no es posible que se proteja al tiempo la vida y que exista una prestación para la muerte. Bien, es ilegítima e inconstitucional porque vulnera derechos constitucionales. Es un ataque a nuestro Estado de Derecho, es un ataque a nuestro sistema de salud, subvierte lo que es la tutela de la salud, de nuestro sistema de salud, para realizar una prestación que no es ni más ni menos que provocar activamente la muerte. Es una amenaza no solamente para el ciudadano, para el enfermo, que irá a los hospitales siendo las enfermeras, convirtiéndose en enfermeras y médicos en sus verdugos, sino que también existe una amenaza para los propios médicos que no podrán aplicar en muchos casos la lex artis. Es un ataque a nuestro sistema de salud. Es un ataque a las personas con discapacidad a las que toda la sociedad presionará para que, sintiéndose una carga, deban pedir el derecho a morir, porque se configura como un derecho, no es una despenalización, se configura como un verdadero derecho de nuestro sistema de salud y de nuestro sistema jurídico. Es un ataque también a la propia libertad, ya que quienes otorgarán el consentimiento para morir serán esas personas que tienen la capacidad mermada, personas enfermas, personas no autónomas, personas con discapacidad. Por lo tanto, es el mayor ataque que en mucho tiempo se ha provocado a las personas con discapacidad. Esta ley lo que trata de implantar es la cultura de la muerte. Es el Estado el que va a decidir quién es digno o quién no es digno de vivir y en función de criterios utilitaristas de quién es útil o quién no es útil, deba de pedir la muerte y toda la sociedad le presionará para que muera. Pues bien, ante esta situación podemos decir que se ha aprobado en el Congreso una ley sin que se haya previamente aprobado una ley de cuidados paliativos, que es lo que Vox, nuestro partido, solicitó como una enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados, una ley de cuidados paliativos, igual que ahora mismo se presenta en el Senado la misma alternativa a una ley de eutanasia, que lo que pide y lo que hace y lo que se aprueba es que el Estado se convierta en una máquina de matar y el Estado se convierta en un Estado que, en lugar de defender la vida, va a defender la muerte. Pues bien, nosotros defendemos el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y por eso nuestro partido defiende que, en lugar de eliminar al enfermo, se elimine el dolor y el sufrimiento, porque no es cierto que esta ley vaya a eliminar el dolor y el sufrimiento. Esta ley provocará más dolor y sufrimiento que el que dice va a poder evitar. Esta ley que se ha aprobado, se determina que el médico que atienda al enfermo debe informar sobre los cuidados paliativos. Es un verdadero escándalo. Esta ley, en su artículo 5, dispone que, por escrito, se informará al enfermo de las posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos, incluido en su caso el acceso a los cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera de servicios comunes. ¿Cómo es posible que esto pueda venir
en la ley que se ha aprobado en el Congreso, cuando no existe la seguridad de la aplicación de los cuidados paliativos ni al 50% de los enfermos terminales en España? ¿Cómo es posible que se mienta en un texto escrito de esta manera? Pues bien, ante esto y precisamente porque se miente diciendo que se va a aliviar el dolor y el sufrimiento, nuestro partido lo que presenta y lo que quiere que se apruebe y como el veto que se presenta es precisamente esta ley de cuidados paliativos. Unos cuidados paliativos que lo que asegurarán será un cuidado y una asistencia física, psíquica y espiritual al enfermo y también a sus familias. Nuestro partido pide y quiere que en lugar de llevar al domicilio la muerte, en lugar de llevar a los domicilios la eutanasia, se pueda llevar a los domicilios la aplicación y los cuidados paliativos, que no está asegurado ni en toda España ni en todas las comunidades autónomas. Existe una desigualdad absoluta porque en cada comunidad autónoma los cuidados paliativos se aplican o se implantan o se ofrecen de una manera diferente en virtud de las preferencias, en virtud de la financiación. Obviamente, la aplicación de la ley de la eutanasia y la aprobación de la ley de la eutanasia traerá como consecuencia el que se disminuirá la financiación en los cuidados paliativos. Por lo tanto, la ley que se ha aprobado en el Congreso es la única respuesta que este Gobierno da al envejecimiento de la población. Es la única respuesta que este Gobierno da a la crisis demográfica. Es la única respuesta que este Gobierno da porque quiere ahorrarse en el cuidado de los cuidados paliativos a los enfermos. Pues bien, desde Vox, ante una ley ilegítima, radical, eugenésica e inconstitucional, decimos que la única respuesta válida de un legislador que representa el bien de aquellos a los que, valga la redundancia, representa en el final de su vida es proporcionarles los cuidados paliativos de manera integral. En esto consiste, por lo tanto, nuestro veto, porque nuestro partido es un partido que frente a la implantación de la cultura de la muerte siempre defenderá la vida desde la concepción hasta la muerte natural.